feminicida Jimmy Virgilio Villatorio Acuero, feminicida de Wendy Lizeth Ochoa Méndez, de 19 años, quien el 28 de abril del 2012 asesinó, mutiló y arrojó el cuerpo de Wendy. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Silvia Benito y Sabina Antonella López. Muchísimas gracias por el apoyo que le dieron al canal Mis Leyendas. Espero todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fuerte abrazo y les envío un beso muy cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tenido pensamientos violentos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Una llamada anónima reporta a las líneas de emergencia aquel 1 de mayo de 2012 sobre un aterrador hallazgo en el mirador Amorosos en Tuxtla, Chiapas, en México. La policía y otros organismos de emergencia acuden al lugar y despliegan la búsqueda. Sin embargo, no encuentran nada relevante en sus observaciones primarias. Antes de considerar la llamada como una falsa alarma y desclasificar el caso, vuelven a buscar por la zona al día siguiente desde la mañana con un poco más de luz. Se localiza en horas de la tarde una cabeza humana en avanzado estado de descomposición, sin la piel de su rostro y casi en faceta ósea. Con el hallazgo se despliega un operativo intenso con perros rastreadores y más de 100 agentes activos para localizar el torso y el resto de las extremidades de la víctima. Días después, se encuentran los brazos y las piernas del cuerpo sin vida. Las primeras hipótesis dicen que se trata de un hombre adulto devorado por los animales. Los médicos forenses, después de examinar los restos hallados, darían un dictamen mucho más perturbador que las hipótesis iniciales, indicando primeramente que el cuerpo pertenece a una mujer joven y no a un hombre maduro, que la cabeza no fue devorada por animales, sino cercenada quirúrgicamente, removida con la ayuda de un objeto cortopunzante y alguien con conocimientos previos en despellejamiento. Las autoridades se comunican con un señor, Ángel Ochoa Soto, padre de una joven desaparecida hace algunos días antes. Se sospecha que tal vez sean los restos óseos de su hija. Sin embargo, la única forma de identificarla plenamente sería a través de los registros dentales. El padre de la chica solicita a un dentista que trataba a su hija frecuentemente estudiar los restos encontrados. De acuerdo con el odontólogo, los registros dentales de la cabeza encontrada pertenecían a los de Wendy Lizeth Ochoa. El señor Ángel Ochoa declaró inmediatamente a un principal sospechoso, el exnovio de su hija, con quien mantenían una relación conflictiva y bastante tormentosa. La policía entonces buscó al sujeto, visto el 15 de mayo en la calle Central 13, al norte de la capital, compartiendo en un restaurante con varios colegas, celebrando el día del profesor entre agasajos y ceremonias. Antes de ser capturado por la policía que llegó al lugar, el tipo publicó en su muro de Facebook un perturbador mensaje sobre lo que había hecho a su novia. Por fin paz en mi corazón, escribió. Es llevado y detenido a la comisaría y allí es interrogado. El sujeto, identificado como Jimmy Virgilio Villatoro, confesó su crimen con frialdad y sin arrepentimiento alguno. Narró serenamente cómo compró un par de cuchillos antes de matar a su pareja. Luego se grabó a sí mismo afilándolos y declarando que castigaría a Wendy a través de ellos, devorando su corazón como venganza final. Virgilio Villatoro era un ciudadano que vivía en la capital de Chiapas, en Tuxtla. Era pareja de Wendy Lizeth, una joven de solo 19 años de edad con quien tendría un hijo en común. El sábado 28 de abril, Virgilio se reunió con Wendy para platicar, quien era su novia desde hace 4 años, compartiendo un hijo de 2 años, separados desde junio de 2011. El tipo sabía todo sobre la rutina de su exnovia, la hora en que salía de clases, los lugares que frecuentaba, la gente con la que hablaba. Entonces la persiguió y la obligó a subir a su auto un día antes del crimen. Luego la llevó a su domicilio de soltero, donde discutieron intensamente
silenciosamente, situación que logró enfadar aún más al hombre y sin mediar una sola palabra más, la apuñaló certeramente en el cuello. El hombre, invadido en cólera, estaba decidido para privar de la vida a su expareja. Mientras la mujer se desangraba, la sometió y ató de manos y pies, cubriéndole la boca para silenciar sus gritos. Viéndola morir entre sus brazos con indiferencia, extasiado en frenesí mientras sentía el control de la situación, ignorando por completo las consecuencias de sus actos. Posteriormente, desnudó a su exnovia y la hizo en pedazos, realizando el carnicero acto con una cámara de video que fue única testigo de las escenas más dantescas de la historia reciente en Chiapas, en México, de los últimos 30 años. Los restos son depositados en bolsas de plástico para deshacerse de ellos, no sin antes arrancar el corazón del pecho de su víctima, el cual devoraría como había prometido y como si se tratara de un poderoso manjar. Para que no identificaran a la chica, decidió arrancarle la piel de la cara a tiras, despellejando sus rasgos faciales por completo. Arrojó las bolsas con los restos de Wendy en el mirador Los Amorosos, en un puente donde conoció a la víctima. Según su relato, donde habían compartido algunos bellos momentos, el torso de la mujer probablemente fue arrastrado por la corriente sin ser encontrado hasta la fecha. Luego de catear el domicilio en la calle Jazmín 169 Colonias del oriente de la capital, domicilio del soltero el señor Virgilio Argüello, investigadores aplicaron luminol en toda la casa, buscando rastros de sangre previamente limpiados, pues recientemente había hecho mantenimiento a la casa, pintando paredes y removiendo pisos. Estos químicos evidenciaron la violencia del asesinato en manchas removidas de sangre, salpicadas en el baño y otros lugares de la casa. El cuerpo de la víctima fue puesto en el crematorio La Piedad, Colonia Los Pájaros, y posteriormente entregadas las cenizas a su familia. Jimmy Virgilio Villatoro Argüello ya había presentado antecedentes de violencia y maltrato misógino, pues había atentado contra otras mujeres en el pasado, incluyendo a su exnovia años atrás, a quienes golpeó, abusó y humilló, siendo arrestado por ello varias veces y nuevamente puesto en libertad. Desafortunadamente, Wendy desconocía su turbio pasado como maltratador y solo fue una presa más que, sin quererlo, entró a la boca del lobo. Una de las exparejas de Jimmy Virgilio la había demandado por alimentos, pues también tenía un hijo no reconocido de una novia que tuvo en el pasado, pero como era común en este hombre, respondió con total indiferencia ante dicha demanda. Por otro lado, Wendy Lisette Ochoa, oriunda de Chiapas en México, nació el 11 de julio de 1992, hija de Ángel Ochoa y la señora Guadalupe, un mecánico de autos, y su esposa ama de casa. Wendy creció en un ambiente familiar gentil, luego se mudaría a la capital para terminar sus estudios de bachillerato, donde conocería a Virgilio Villatoro justo en el mismo instituto donde estudiaba. El tipo era un respetado y prestigioso profesor, graduado de sistemas, webmaster y desarrollador de software, líder de su propia empresa de nuevas tecnologías, un prodigio con la mente de un genio según sus amigos y colegas, con un máster en ciencias de computación y mención honorífica en desarrollo de proyectos. El sofisticado y docto profesor conoció a Wendy en una de sus clases, enamorándose mutuamente entre coqueteos de aula, uniendo sus vidas con la intención de crear una familia, viviendo juntos al poco tiempo. De aquella relación nació Braulio, el primer hijo y único de la pareja, pero con el pasar del tiempo Wendy demostraría que la vida en casa no era un idilio como parecía en lo absoluto. Denunció a Virgilio Villatoro por golpes y amenazas constantes, e incluso en su etapa de gestación, donde le lanzó varios puñetazos. Solicitó formalmente una orden de caución a las autoridades mexicanas, pero sus peticiones fueron constantemente ignoradas. El 12 de octubre de 2011, Wendy presentó una querella en la fiscalía contra Virgilio Villatoro, buscando ser escuchada judicialmente, acusando a su ex
expareja por lesiones físicas, violencia familiar e incumplimiento de la cuota alimenticia, demostrando con evidencias y fotografías cómo durante 4 años consecutivos había sufrido de insultos y golpes, entre los que estaban el estrangulamiento y la laceración con armas cortopunzantes como navajas y cuchillos. La joven indicó que en una ocasión, luego de un problema con la comida, fue completamente bañada en gasolina por Virgilio y en un ataque de rabia intentó quemarla viva, salvándose solo porque alcanzó a mojar los fósforos antes de la conflagración. Asustada, Wendy dejó de concurrir a lugares públicos, afectó su vida social y dejó de verse con sus amigos con el temor de que su maniático novio la acechara y golpeara en público. Nuevamente, solicitó protección y medidas de cautela tras separarse de él, insistiendo en que se le prohibiera a su pareja acercarse a ella. Pero las autoridades no hicieron nada más que disminuir sus quejas, pues el delito de violencia familiar no es considerado grave por los agentes policiales. El padre de la víctima, el señor Ángel Ochoa, luego de no poder comunicarse con su hija durante varios días, el 28 de abril decide acudir presencialmente al domicilio de su hija en la ciudad de Tuxtla, pero no la encuentra allí. Tampoco descubre rastros de que haya estado recientemente en casa. Según comentarios de los vecinos, hace días que no saben nada sobre ella. El señor Ángel Ochoa entonces decide poner formalmente la denuncia por desaparición a las autoridades. Durante más de una semana de búsqueda, no encuentran paradero de la joven. Es hasta el 2 de mayo del mismo año que se reportaron los restos óseos de una mujer asesinada en el Mirador de los Amantes, con las características similares a las de la chica desaparecida, determinando esta afirmación por los restos dentales. Forenses confirman al padre la lamentable noticia. En el momento cuando el profesor Virgilio Villatoro fue arrestado junto a sus colegas, estaba saliendo con otra mujer quien también lo habría denunciado por maltrato físico y violencia doméstica. En el momento en que investigadores estudiaron sus antecedentes con Wendy y otras mujeres, se ordenó asignarle una trabajadora social para estudiar el caso y abrir una ficha formal sobre él. El 27 de febrero se emitió una orden de arresto formal por violencia doméstica y agresiones a su pareja, pero ya había asesinado a Wendy Ochoa el día anterior. Fue condenado a una pena de 60 años en la cárcel, aunque sus abogados le incitan a fingir demencia para menguar su condena. Se hace pasar por demente en la prisión, gritando y hablando sin sentido, pero la fiscalía insiste en que solo es una fachada, una estrategia para fingir un trastorno mental y librarse de culpas, pues era considerado genio por sus amigos e incluso tenía un cargo como docente en una entidad educativa, lo cual no evidencia ningún déficit cognitivo. El 3 de junio del 2012 se organizó una multitudinaria marcha para exigir la pena máxima en su contra. Contrario a esto, 3 años después, el 12 de febrero de 2019, quedaría libre debido a una mala diligencia de la fiscalía, a pesar de que él mismo había confesado el atroz asesinato. Nuevamente hubo movilizaciones multitudinarias y se exigió una investigación certera a la fiscalía y a la policía. El 23 de mayo del 2019 fue capturado nuevamente, remitido a la cárcel donde muchos esperan que se haga justicia y se le dé por fin la pena máxima como condena. 50 años más fueron sumados a los 60 previamente asignados, pagando una cadena perpetua por sus actos, de la que actualmente debe más de la mitad de su tiempo. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de Facebook y a mi página de Instagram sobre casos criminales que no están en YouTube. Así que si te gusta el trabajo que hacemos aquí, por favor ve a seguirnos como Test Misterios, tanto en Instagram como en Facebook. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias, que es
ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o la segunda es vía PayPal, ya que tienes el link en el comentario fijado y en la descripción de este video. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo capítulo.